estar haciendo la nota y presentándole. Pero va a llegar otro. Pues ya sé, güey. Es que también se supone a Ramoncito aquí a los hombres. Sí. Bueno, continuando con el tema de la hipernatremia, cuando vamos a el tratamiento. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar el ejercicio en contexto de un paciente masculino de 70 años que presenta servicio de UCI con 168 de sodio y un peso de 70. Y aquí hay que tener el entendimiento de los simples valores del incremento del sodio, nos hablan de alteración de la tonicidad. Obviamente por el trastorno del sodio, pues la normalidad va a estar por arriba de 290, ¿no? Aquí una estérica calculada fue de 315. El paso inicial siempre, obviamente, clasificar el paciente, ¿no? De acuerdo al estado de volumen. Pero siempre hay que tener en cuenta que independientemente del estado de volumen, el incremento del sodio a nivel extracelular va a condicionar un trastorno de agua, por lo que la reposición inicial debe ser siempre bajo esta fórmula, ¿no? El cálculo de los requerimientos de la agua a infundir, en este caso ya sea vía enteral o pues se prefiere la ruta de glucosa, porque ya habíamos comentado la clase pasada que lo ideal sería agua, ¿no? Sería bajo esta fórmula, que simplemente hace una diferencia entre lo que contiene el volumen infundido, en este caso pues es agua, y ponemos 1 litro, menos el delta de volumen, que en este caso sería el volumen que infunde, menos lo que produce a nivel urinario, pero en este caso pues va a quedar en 1, y pues el sodio sérico que tenemos. Aquí haciendo sustitución a la fórmula, alguien que me diga cuánto da, o qué significa el valor que da esta fórmula. Diana. Es la... Acuérdate que los triángulos de Pues es lo que nos va a reducir, ¿no? El sodio en la solución que vamos a... Por litro de solución infundida, así es. En este caso es agua, ¿no? Recordemos que si pensamos hacer la reposición de agua en cuanto a los componentes de los cristaloides, hay que tener en cuenta que pues, hay una proporción de sodio, que pues, la velocidad o la disminución de sodio pues, va a ser menor. En este caso aquí ya sustituyendo la fórmula, dependiendo del objetivo del sodio, solamente la mayoría de las fórmulas te ponen un sodio que sería ideal de 140. Aquí, pues no siendo tan estricto, seríamos 145, tendríamos que el déficit de este paciente sería cerca de 23.000 equivalentes, sacando nada más la diferencia, ¿no? Si el delta de sodio nos dio 4, pues se supone que con 1 litro de solución infundida va a bajar 4.000 equivalentes. ¿Cuántos litros requiere ese paciente para llevar a un sodio normal? Esto es para estimar también pues, el déficit de agua, aunque hay que tener en cuenta que la fórmula del déficit de agua original pues es esta, ¿no? Donde toma en cuenta el valor de 140. Esto ya se puede adecuar incluso al juicio clínico, ¿no? Pero si hacemos el cálculo por esta fórmula, siempre teniendo en cuenta que se puede sobreestimar el requerimiento de la reposición. Y ya para hacer el cálculo de la velocidad a la que se tiene que infundir, en este caso pues vemos que el déficit es de 5.4, teniendo la consideración que sea 1 miliequivalente por hora, de solución infundida sea de 250. Pero si hacemos por el cálculo de déficit de agua sería 8.4 litros. La reposición en déficit, usualmente la literatura comenta, incluso la Kit Junior refiere que se debe añadir las pérdidas sensibles o tomar en cuenta junto a las soluciones infundidas o junto a la reposición. Si hacemos esto, obviamente la deuda o el déficit va a ser incluso más alto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ya a juicio clínico cuál va a ser pues, realmente nuestra velocidad junto con nuestro objetivo de sodio. Entonces vamos a ver que hay poblaciones especiales donde el objetivo de sodio va a ser tan bajo como de 6 a 8, ¿no? por 24 horas. Sobre todo si la instauración de la hipernatremia es en agudo, ¿no? A lo mejor si es ya más de 48 horas, el objetivo va a ser menor. En cuanto a la normalidad urinaria valorada, aquí la mayoría de los algoritmos actuales ya no hace mención de la densidad urinaria por las alteraciones que esta puede mostrarnos en falsos negativos o positivos, perdón, en cuanto a la administración de diuréticos, administración de medicamentos, por ejemplo el insulina. Pero lo que sí tenemos que valorar pues, es la osmolaridad, ya sea si es calculada una muestra única o en 24 horas, pero sería la manera ideal de cómo nosotros veríamos la causa que les comenté. En el paso previo nada más estamos haciendo una reposición del volumen perdido por ese incremento de tonicidad
pero acá estamos ya tratando la causa, ¿no? En el caso de una orina hiperosmolar altamente concentrada, vamos a ver que tenemos tres posibles etiologías. La primera pues sería una ingesta inadecuada de agua, ¿no? Que aquí sería la mayoría de nuestros pacientes con bajo ventilación mecánica. En el contexto de un paciente que ingresa, no sé, en 9C, que tiene 3 días de evolución, que ya fue referido a una clínica previa, que ya llega a este hospital con hipernatremia, lo más seguro es que el déficit o la hipernatremia sea por necesidad de que pues, no le dieron de agua, ¿no? Entonces, esto sería lo primero, y aquí siempre el tratamiento va a ser reponer el déficit y las pérdidas insensibles. Lo ideal sería en 24 horas cumplir un objetivo mínimo y ya pasar después de las 24 horas valorar el resto de la reposición acorde al descenso que queramos de sodio, ¿no? Cuando si está incrementada las pérdidas extrarenales, el clásico ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene un cuadro de diarrea o una infección a nivel gastrointestinal que condiciona incremento de pérdidas de líquidos isotónicos, aquí lo ideal sería reponer el nivel de volumen o reanimar en fases iniciales y posteriormente pues, concentrarse en la reposición del déficit, ¿no? Hay que recordar que acá de manera inicial se pudiera hacer la reposición con líquidos a lo mejor medio molar o solución glucosada, pero hay que tener en cuenta que siempre pues, lo ideal sería agua libre, ¿no? Y la solución glucosada, recordamos que nos puede condicionar diuresis osmótica, de estudios más de trastornos de la glucosa y más alteraciones sobre todo en el paciente crítico, ¿no? Y pues la otra más común en nuestra UCI sería la ingesta excesiva de sal, que pues obviamente sería la incidental, ¿no? Ya esperada por el manejo de hipertones. En este caso, ¿cómo lo valoramos nosotros? Aparte de un incremento de osmolaridad arriba de 600, este punto de corte, como les comenté, la mayoría de los algoritmos te pone el incremento arriba de 100 ya, pero también hace comparaciones en cuanto a la osmolaridad plasmática, ¿no? Si la osmolaridad urinaria es mayor a la plasmática, obviamente estamos ante una orina hiperosmolar y el algoritmo de manejo pues va a ser eso, ¿no? Ya estamos ante una ingesta excesiva de sal, aparte de considerar suspender el medicamento, a menos que lo dejamos ser necesario, sería valorar el sodio urinario que está produciendo. Si el sodio urinario está con un incremento pues, importante, en este caso arriba de 100, recordemos que el punto de corte es ¿cuánto? ¿Punto de corte? Ajá. Normalmente te ponen dos rangos, ¿no? ¿Para ser urinario o 40? Ajá, extra límite, ¿no? Pero ajá, para ya extrarenal te ponen 20. Ya sé, eso es lo que es el AQI, ¿no? Y el criticatorio. Pero digo, aquí les pongo varios rangos porque en este caso, en el contexto de ingesta excesiva de sal, nosotros esperaríamos un sodio, pues obviamente arriba de 20 o 40, pero pues muy seguramente arriba de 100. Entonces, eso ya sería para corroborar más el diagnóstico. Por otro lado, si nos vamos a trastornos, ya que los niveles no está afectado, que está isotónica, aquí tenemos un defecto en la concentración renal. Es decir, tenemos una orina diluida que pues, puede ser consecuente de diuresis diuréticos, que esto pues, también sería una causa común en UCI, o que esté condicionado por una diuresis osmótica en el caso de una hipoglicemia. En cuanto a la diabetes insípida, la diabetes nefrogénica, ya hemos visto que el diagnóstico ideal sería pues obviamente con documentar pues, la alteración de la producción de la vasopresina. En este caso valoramos la osmolaridad urinaria. Tenemos una orina usualmente va a ser isotónica, como vemos a veces en otros algoritmos venía densidades unidades por abajo de 1010, pero lo ideal es valorar la osmolaridad urinaria. Si esta está pues, isotónica, obviamente tenemos que valorar si con la administración de desmopresina pues, si produce un incremento de esta osmolaridad. En este caso estaríamos obviamente ante una diabetes insípida central, aparte de los otros criterios que ya conocemos. Y en cuanto ya de efectos a nivel renal, en el caso de la diabetes insípida nefrogénica, tenemos que la osmolaridad urinaria tiende a bajar en el contexto de pues, la administración de desmopresina. Usualmente estas se diferencian en que la diabetes insípida nefrogénica tiene una osmolaridad más baja, ¿no? Por debajo de 300. Ahora, este artículo de 2021 hace énfasis en ciertas velocidades de corrección en cuanto a la hipernatremia, que hay que tener en cuenta que usualmente dependiendo de nuestro objetivo, si ya se restaura el volumen o el déficit perdido, o la mayoría de no se debería dar una reposición agresiva a comparación de la hiponatremia, que usualmente la hiponatremia tiene en cuanto a evidencia clínica más efectos deleterios y obviamente más deterioro, ¿no? Sobre todo cuando se inicia el tratamiento, se ha visto en comparativas que las correcciones en hiponatremia pues producen usualmente más frecuentemente
complicaciones a comparación de la hipernatremia. Esto obviamente basado pues, en que el manejo va a ser el optimum, ¿no? En base a las guías. Hay otros estudios que comentan que datos limitados o que sugieren que hay cierto beneficio de mantener una hipernatremia leve de 145 a 150, pero esto no sé si alguien más lo encontró, no, realmente no había una justificación, sobre todo en pacientes con SRA, que no había como repercusión si mantenía esos rangos, no tanto que llevara a esa meta. Y obviamente, pues como siempre, no está ligada desde hipernatremia leve, que puede estar incrementada la mortalidad. Incluso se ha ligado, en este estudio se llegó a gasto cardíaco bajo, que algunos pacientes son pacientes de UCI de cardio, y pues obviamente está ese prolongado. Aquí hay que tener en cuenta que la mayoría de los ECAs pues son muy pocos, realmente en este artículo comenta que no hay, pero que pues la mayoría de los datos son extrapolados pues, de estudios retrospectivos. Bueno, en cuanto ya pasando a la hiponatremia, hay que tener en cuenta la clasificación que ya sabemos, ¿no? De la licenciatura, que niveles por debajo de 136 en el caso de la cuantificación. Vamos a ver que la Sociedad Europea de Endocrinología la clasifica obviamente ya de moderada a severa, siendo severa de 125, aunque acá puede condicionar dependiendo del tiempo de evolución y la instalación, ¿no? El grado de severidad. En este caso de que se haya afección de síntomas lógicos por debajo de 128, 127, estamos hablando de una hiponatremia grave. Aquí es lo mismo en el paso del algoritmo secuencial, la evaluación de la normalidad plasmática de primera instancia, el estado de volumen, el sodio binario obviamente, para ver si el efecto está a nivel renal o extrarrenal, y obviamente pues cómo está el estado de la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? En este caso la osmolaridad. En cuanto a la clínica, vamos a ver que los primeros dos pasos que mencioné pues es lo que te va a dar la orientación clínica, pero ya el sustento patológico y la causa de tu hiponatremia pues va a ser por valorando las alteraciones, el sodio urinario y la normalidad urinaria. En este caso hay que tener en cuenta que muchas veces la reposición, ya sea en la hiper o en la hipo, pues puede no estar mejorando si no tenemos la causa en este momento corregida. Entonces, hablando ya de la clasificación en cuanto al estado de bulimia, vamos a tener que, de la tonicidad, la osmolaridad es lo primero que hay que calcular. Obviamente, la mayoría de las hiponatremias pues, van a ser hipotónicas, ¿no? Por el descenso de sodio, ya dando por simplemente tomar en cuenta en la osmolaridad efectiva del sodio, pues nos va a dar un rango por debajo de 280. Ahora, usualmente esta es la más frecuente y sí es la más mortalidad, pero también hay que tener en cuenta otras patologías que nos van a condicionar una hiponatremia isotónica. En este caso, ante la presencia en el plasma de otros solutos que puedan condicionar una dilución importante del agua presente en el plasma, que obviamente te va a dar una medición errónea o una disminución del sodio plasmático. El claro ejemplo es a lo mejor un paciente que se presenta al servicio con una hipertriglicemia familiar, condicionada pues, por esta, va a haber una mayor dilución, o una pseudohiponatremia, o un paciente con un mieloma que pues, por el incremento de las proteínas pues, va a condicionar la hiponatremia dilucional. Otras alteraciones sería incluso la hiperglicemia, ¿no? Pero aquí hay que valorar que el método de análisis sería pues ya dependiente del laboratorio, pero hay que tener en cuenta que se puede solicitar que sea la potenciometría directa, ¿no? En vez de la indirecta, que sería lo ideal para volver al nivel de sodio. Ya si se descarta eso en primera instancia, pues vamos a pasar en el caso de la isotónica, ¿no? Si estamos, porque esta es pues solamente pseudohiponatremia. Ya si estamos ante la hiponatremia hipertónica con una sodio incrementada, obviamente nos va a hablar de que el sodio no es el responsable de ese incremento de la tonicidad. Entonces, hay otro soluto que nos está condicionando. En este caso hay que descartar si es por lo primero, pues la hiperglicemia, ¿no? En el estado del paciente crítico, o que el paciente se le da una ingesta de mannitol, sorbitol, glicerol o maltosa, ¿no? O algún otro electrolito que condicione obviamente un incremento de la tonicidad que no a expensas del sodio. Obviamente eso de lo que hablo es solutos adicionales. Existen varias referencias en cuanto al factor de coerción, porque hay que recordar que la proporción en cuanto al incremento de la glucosa condiciona un descenso de los niveles de sodio, estos séricos en este caso medio, por lo que se debe hacer una como proporción o fórmula, con un factor de corrección
Les digo, usualmente la mayoría de literatura, incluso Marino comenta que es de 1.6. El Critical Care, incluso los europeos comentan que puede ser tan alto como de 4 milimoles por cada 100 arriba de 400. Usualmente esto va a variar según el nivel de glucosa que documentamos en el paciente. Obviamente aquí estaríamos hablando a lo mejor de una estradiol o de una esclerosis o que simplemente tiene un descontrol glicémico, ¿no? Pero también por este artículo hecho desde 1999 que lo cita ahí en el aquí Junior, refiere que niveles por debajo de 700 el óptimo factor de corrección sería 2.4, ¿no? Ya estipulado en cuanto a las variaciones del sodio en promedio. Entonces, bueno, nos quedamos con este 2.4. Ahora, ya en la valoración de la hiponatremia hipotónica vamos a tener pues 3 alteraciones principales. Aquí hay que recordar que para que se dé un descenso tan abrupto del sodio hay que tener una ingesta exagerada de agua a un total máximo que ya nosotros conocemos, que es incluso hasta de 20 litros de agua que se puede ingerir para que condicione realmente un descenso en los niveles de sodio, ¿no? Hablando en el contexto de una hiponatremia hipotónica. Aquí, ¿qué va a pasar? Que obviamente que la ingesta de electrolitos supere el aclaramiento de agua libre, electrolitos, o que obviamente hay un defecto en y pues que obviamente la ingesta, ya sea si es mínima o óptima, pues el efecto del aclaramiento sea siempre menor. ¿Qué condiciones nos van a dar esto? Obviamente 3 principales, ¿no? Una, los que ya les había comentado, defectos o que disminuye la tasa de filtrado, el volumen sanguíneo efectivo, o obviamente que disminuya la concentración de agua a los 2 sitios principales de creación de la nefrona, que sería la asa de Henle y el túbulo continuo distal, donde se da la principal reabsorción de agua, ¿no? Otro sería posiblemente el bloqueo directo de la reabsorción, en este caso hablando de diuréticos de asa en el asa de Henle y las diacidas en los continuos distales, o que hay un incremento inapropiado, ¿no?, de la hormona diurética, o que esto condiciona pues, una reabsorción desmedida de agua, que es lo que vamos a ver. Pero en sí ante la evaluación vamos a tener que pues, hay una incapacidad de producir orina de vida y a la evaluación pues la probabilidad va a estar incrementada, ¿no?, urinaria. Ahora, hay que tener como la noción de que podemos tener clínicamente algo muy evidente, como por ejemplo a lo mejor un paciente que llega por falla cardíaca o un paciente que llega por un trastorno gastrointestinal, que ambos van a tener una hiponatremia, que la osmolaridad pues, va a estar baja, pero vamos a tener en cuenta que obviamente a lo mejor uno va a estar en hipervolemia o hipovolemia dependiendo del contexto que llegue de falla cardíaca. Pero en ambos casos vamos a tener que la evaluación de la excreción urinaria va a ser lo que nos va a dar como la pauta para dirigir nuestro tratamiento. En este caso, pues en el falla cardíaca usualmente se presenta con las unidades de arriba de 100 y en las pérdidas extranuras por la poesía, ¿no?, como ya se ha comentado. Ahora, del estado de volumen aquí usualmente referido tanto a pérdida de volumen como un exceso en la pérdida de sal, que usualmente lo podemos hacer con otras variables clínicas, ya sea el laboratorio, a lo mejor el paciente evidentemente está con un estado de deshidratación, incremento de una elección renal o un incremento de ácido úrico, que aquí obviamente si hacemos la evaluación con el algoritmo sería valorar el sodio urinario y que esté por debajo de 10 a 20. Ya todo trastorno que esté incrementado por arriba de 20 microequivalentes por litro sería totalmente afección de pérdidas renales. En este caso tenemos todos estos trastornos, ya sea el uso, descartar el uso de diuréticos tiacídicos, cero perdedor de sal en este caso, o defectos de la producción adrenal, ¿no?, o incluso el uso de IECAS. Ahora, eso es el de la hipovolemia, ¿no? Ya estado que el paciente esté euvolémico, siempre hay que pensar que los trastornos de la hiponatremia, sobre todo ahorita vamos a ver en el algoritmo del CIAP, que el defecto, o bueno, la falta de respuesta al tratamiento o a la reposición nos debe hacer siempre pensar en síndrome de secreción adecuada. Obviamente si el estado de volemia es normal, pero hay una pérdida incrementada de sodio, vamos a pensar en estas alteraciones de efectos, sobre todo a nivel de la hormona tiroidea, ¿no?, ya sea incrementos que propician una incapacidad de producción de orina concentrada, o sea, orina muy diluida, o que si la probabilidad está por arriba de 100, usualmente también hay otros tipos, ¿no?, decía, no nada más hay uno, son 4 de que vamos a ver. O si la orina está, en el caso de que la orina esté bebida, pues obviamente defectos en la producción de la hormona antidiurética junto con una probabilidad pues, baja, ¿no?, que en este caso pues, sería por la policía primaria. Ahora, ya en el estado de hipervolemia, pues obviamente el contexto clínico que vamos a tener en un paciente va a ser muy diferente.
y a lo mejor ya hay edema, hay una retención importante hídrica que condiciona la disminución del estado de nivel sérico. Aquí valorando ya sea en dos vertientes, no lo mismo, si está orina diluida o si está orina concentrada, ya sea si hay un incremento de la osmolaridad pues, o disminución de la osmolaridad a nivel urinario. Esto nos va a hablar de manera inicial. Usualmente es el típico paciente que llega pues, con falla cardíaca de manera inicial, a lo mejor tiene concomitante una falla renal o a lo mejor un síndrome nefrótico o también pacientes que tengan cirrosis hepática, ¿no? En este contexto, la mayoría de ellos pues, se cursa con una hiponatremia hipervolémica, que usualmente a la valoración de los electrolitos urinarios pues vamos a tener un sodio bajo, ¿no? Contrario al paciente que a lo mejor ya está en una etapa pues, más avanzada de estas patologías, que sobre todo en la afección de falla renal, aquí ya la osmolaridad urinaria está incrementada por producción importante de la hormona antidiurética, aparte del efecto que hace de la disminución de volumen o volumen efectivo en estos pacientes. Y obviamente, pues como soy incrementado, esto ya nos va a hablar pues, de etapas ya más avanzadas que no permita la concentración de la orina. Ahora, en cuanto a la etiología de la hiponatremia, hay que tener en cuenta siempre por qué está comprometido la clavamiento de agua libre. Usualmente lo más básico a pensar sería que se afecta principalmente todas las situaciones que disminuyen la tasa de filtrado glomerular, el volumen sanguíneo efectivo y obviamente el estado y la lesión renal. Obviamente esto pues sería a lo mejor todos nuestros pacientes, ¿no? Que obviamente va a condicionar un incremento o que haya alteración en la resorción del túbulo proximal y disminuye el suministro en los segmentos de dilución del túbulo cortical, es decir, si llega menos a ese intersticio, pues va a haber una menor aclaramiento de agua libre. Ahora, ya en cuanto a las etiologías que les comenté ahorita, haciendo énfasis en el uso de diuréticos, por ejemplo, el antagonismo de la producción de orina diluida obviamente va a estar directamente relacionado al fármaco por la inhibición en el túbulo continuo proximal, que obviamente esto también puede llevar a mayor depresión de volumen y pues una liberación de hormona antidiurética no relacionada a la tonicidad, o no osmótica, sino a la pérdida de volumen. En cuanto a ejemplos, como aquí les pongo en el esquema, ¿no? El bloqueo de los canales de sodio, potasio cloro del túbulo proximal, obviamente va a condicionar que sea menor la proporción de agua libre que llegue al túbulo continuado distal y esto pues va a ser una menor absorción, disminuyendo el intersticio medular hipertónico que se necesita para el aclaramiento de agua libre, disminuyendo obviamente la absorción y obviamente este efecto que usualmente de manera inicial va a disminuir la actividad del ADH, pero si lo tenemos en un contexto crónico pues ya la ADH va a tender a tener un efecto adecuado. Ahora, defectos tres principales, los que les decía en resumen, sería la alteración de la osmolaridad, el estímulo osmótico que les dije que es más sensible, que sería el descenso de la presión arterial o el volumen sanguíneo efectivo, en este caso el típico paciente, ¿no? Que llega a lo mejor con shock hipovolémico, falla cardíaca o el cirrótico que les comenté. Y finalmente, bueno, la secreción inadecuada de hormona antidiurética o estado de antidiuresis excesiva. Acá obviamente tenemos que es un estado, pues obviamente dilucional, es una hiponatremia usualmente euvolémica que condiciona una menor proporción de solutos a nivel del plasma que en relación al agua. Esto va a esto va a llevar al paciente a un aumento en la proporción de agua libre. Aquí obviamente las mediciones serían pues, por diagnóstico sería un aumento de la vasopresina con una resolución incrementada, ¿no? a nivel renal. Aquí las causas usualmente más frecuentes, hasta el 20% de los casos, es tumor a niveles mediastinales, dando un claro ejemplo el tumor de células pequeñas, ¿no? Pero también es muy frecuente en patologías del sistema nervioso central, lesiones desde procedimientos quirúrgicos, a lo mejor en contexto de trauma, suelen ser frecuentes, que hay que tenerlas siempre en cuenta como un diagnóstico de descarte, ¿no? O fármacos propiamente inhibidores de la recaptura de serotonina, en el contexto de un paciente que a lo mejor tiene antecedentes de trastornos psiquiátricos, hay que tenerlo siempre en mente. Y el uso incluso de anticonvencionales, pero aquí lo que diferencia a los previos es que se revierte después de suspender el fármaco, ¿no?
Otros trastornos ligados en la literatura que comentan de la hiponatremia sería pues, la neumonía o la ventilación mecánica, ¿no? Que usualmente también están relacionados con secreción inadecuada. La cirugía hipoficial hay un apartado especial que comenta que el riesgo sería los primeros de 7 a 10 días. Obviamente, siempre haciendo el diagnóstico diferencial con las demás alteraciones que se pueden producir en el postoperatorio de una cirugía hipoficial. Ya sabemos que también pueden condicionar también insuficiencia suprarrenal o que cursen con cerebro perdido nasal. En el contexto de hiponatremia pues, bulémica, ¿no? Que ahí la diferencia va a ser el estado de volumen. Que hay que tener en cuenta que existen pues, 4 tipos, usualmente el tipo D rara, el tipo C es una falla propiamente de los receptores de vasopresina, el tipo B es un incremento desmedido en la producción de vasopresina y el tipo A que es usualmente el 40% relacionado al cáncer pulmonar. Usualmente la guía europea de la secreción adecuada de monoteorética hace referencia a que siempre debe haber un descarte de los demás diagnósticos antes de decir que es síndrome de secreción adecuada de monoteorética. Los criterios ya clínicos ya los conocemos, ¿no? Una hiponatremia hipotónica con orina concentrada de manera inadecuada, que va a ser característico con un incremento de la osmolaridad de la misma. Una necesidad aquí en el punto de corte está arriba de 100, ¿no? Y un sodio urinario elevado, arriba de 20. Lo que sí es que siempre se debe descartar la infección de los ductos ejes, ¿no? En este caso tiroideo, renal y de la hipófisis. Aquí en otros criterios suplementarios se comenta que de hecho venían guías previos, hace énfasis a que la falla en la corrección de la hiponatremia o la falta de respuesta a la misma, aún con la administración incluso de tabletas de sodio o de soluciones de cristaloides, refiere que te debe orientar pues, bastante síndrome de secreción adecuada. Obviamente el cerebro productor de sal ya hemos visto, ¿no? Una radioflexión que usualmente está más frecuentemente relacionado a hemorragia subaracnoidea. Esto tiene que ver con la liberación de proteínas natriuréticas secundario al daño del sistema nervioso central. Se han identificado desde BNP-ANP hasta pértido similar a la uvaína, conocida o LP, que usualmente suele ser transitorio, se resuelve en 2 semanas y el tratamiento sería reponer las pérdidas, ¿no? Sobre todo con líquidos isotónicos. Usualmente aquí, para mejorar el volumen sanguíneo efectivo, se requiere la presencia de difusión de cristaloides y pues los criterios que ya habíamos visto, ¿no? Y usualmente aquí lo que principal va a diferenciar del previo pues es el déficit de la bulimia severa. Ahora, otras causas de hiponatremia que hay que tener en cuenta, no nada más que están ante la secreción adecuada de monoteorética, sino que relacionado a los eventos quirúrgicos, tanto por el estrés, el dolor, que pues obviamente estos todos nuestros pacientes, ¿no? Sobre todo en instancias prolongadas o cirugías amplias o que de resección importante, pues estamos condicionados, o en el caso de cirugías donde hay una irrigación importante de cristaloides, ahí pues nos puede propiciar una secreción adecuada o una hiponatremia, ¿no? Aquí, sobre todo en cirugías ginecológicas o de UR, por la administración de glicina del 1.5%, eso también nos puede generar una hiponatremia. Y posiblemente la insuficiencia adrenal, que estos, ante el incremento de la vasopresina, vamos a tener un estado hipovolémico importante, que de hecho aquí pues, parte del manejo que ya conocemos va a estar muy hincapié la reposición de los cristaloides. Ahora, en cuanto a la clínica, hay que tener en cuenta la principal complicación del tratamiento de la misma. Actualmente, en el curso de la evolución, puede ser que el paciente tenga síntomas inespecíficos o leves, ¿no? Malestar general, letargo, confusión, o deterioro leve del lazo, o síntomas inusuales, ¿no? que han sido documentados en nuestros estudios, como hemiplegia o que el paciente se presente con una psicosis. Pero lo que sí es que hay que identificar al paciente que cursa desde una moderada hasta una severa, que ya intercurre con un paro respiratorio, a lo mejor un estado de somnolencia o un estado de coma muy importante, o una crisis convulsiva. Aquí el manejo obviamente va a diferenciar ya sea la reposición dependientemente del tiempo de evolución. Las alteraciones neurológicas dictan a que debe hacerse una reposición aguda. Aquí la justificación, esto que les comenté, el tema es secundario pues a la clínica, ¿no? La justificación de por qué se da. Ya las alteraciones o complicaciones por el tratamiento es la mielinización continua, ¿no? O síndrome de mielinización osmótica.
Que aquí hay que entender que ante todo descenso de la tonicidad a nivel extracelular, o sea, descenso de nivel de sodio, obviamente lo que va a sufrir más va a ser el líquido intracelular. Va a haber una tendencia a arrastre de agua hacia las células, a que estas incrementen o se dematicen. Pero si en el tiempo de evolución de 24 a 72 horas dejamos que los bismoles, o el mecanismo fisiológico adecuado restaure la volemia a nivel celular, o sea, que aumente los productos intracelulares compensando así el déficit de volumen, pues ahí ya estaríamos ante una etapa crónica o asintomática, que es usualmente con lo que interponen los pacientes. Pero si nosotros hacemos un manejo agresivo en estas horas, vamos a condicionar pues un mayor colapso a nivel circulatorio por incremento desmedido del volumen extravascular, y obviamente pues vamos a tener pues la hemolisis continua, ¿no? Que ciertamente se define como una degeneración inflamatoria, una pérdida de oligodendrocitos con preservación de exones a nivel continuo. Así es como se hace el diagnóstico imagen. Aquí, ante la reposición en agudo, vamos a ver que hay niveles, sobre todo dependiendo de la afección que tengamos. En el caso del CIAR, hay que tener en cuenta que hay estudios como el FUSE de FUSE, que este estudio, publicado en 2019, hace una comparativa, fue un estudio de 92 pacientes en Tailandia, donde obviamente se utilizaron los criterios de la Sociedad Europea para el diagnóstico del síndrome de monoantidiurética. Aquí hicieron una comparativa de que realmente es más efectivo de restricción hídrica versus restricción hídrica más furosemide, o restricción hídrica más furosemide más sodio oral, ¿no? Aquí vieron que realmente al día 4 la mayoría de los pacientes tuvo un promedio de un incremento del nivel de liponatremia de 5 miliquivalentes. Realmente no hubo una diferencia en los niveles de sodio como ven en los grupos. No hubo ninguna diferencia estadística en cuanto a publicaciones como de la falla renal. Lo que sí hubo en el grupo donde se utilizaron puntos de corte más estrictos, una incidencia más alta de liponatremia. Aquí obviamente lo que hace énfasis es que no hay una superioridad en cuanto a la administración o el tratamiento médico versus la restricción hídrica inicial, que eso sería lo ideal. Lo que como se debe guiar es en base a la producción, el cálculo, en esta fórmula, que es la fórmula de Frost, que lo que hace es recomendarte una ingesta de agua en base a la producción de sodio urinario y potasio urinario, ¿no? Entre el sodio plasmático que tienes en ese momento. Solamente relaciones por debajo de 1 que dicen que la ingesta es por debajo de 1 litro y que se debe empezar siempre la restricción en 500 mililitros hora, ¿no? Y usualmente con eso responden los pacientes, que estamos ante un cierto. Ahora, los pacientes con riesgo de desmineralización, lo que tenemos que tener en cuenta son pacientes de riesgo. Usualmente un grupo que a lo mejor es un paciente con un estado de nutrición importante, paciente con alcoholismo, paciente que tiene cursando con hipocalemia o una enfermedad hepática. Este tipo de pacientes, usualmente las velocidades de corrección deben ser más bajas, de 6 a 8, ¿no? Esos pacientes, obviamente, nuestra meta sería en las primeras 24 horas. Ya si a lo mejor la instauración, aquí va a depender. Usualmente, si no es un paciente de riesgo, puede ser tan alta de 8 hasta 10 miliquivalentes. Hay literaturas que comentan hasta 12. Pero esto va a depender sobre todo del tiempo de instauración de liponatremia. Usualmente en UCI se suele documentar si no venía con ella el ingreso. Pero si el tiempo de instalación de la hiponatremia es de 12 a 24 horas, pues podemos llevar la reposición en 24 horas sin problema. Lo que sí es que dice a partir de las 24 horas, pues considerar que nuestro límite en 48 horas sería menos de 18 miliquivalentes, ¿no? Porque a partir de ese tiempo, pues ya hay un efecto de los bismoles que ya recuperaron el volumen intracelular. Entonces ahí ya no hay razón para hacer una reposición agresiva o desmedida. Que sí hay que tener mucha consideración es las soluciones que tenemos disponibles para estas reposiciones. Ya sea si hacemos una solución del 3%, que obviamente nos va a dar un efecto sérico por litro de hasta 3.1 miliquivalentes. En caso de soluciones o cristaloides, pues ya sabemos que tiene 154 miliquivalentes, pero el efecto neto a nivel sérico por cada litro es de 1.9, ¿no? Miliquivalentes por litro. En el caso, aquí hace mucho énfasis en que hay que considerar siempre la adición de otros electrolitos, porque estos ya si no tienen sodio, pero sí condicionan un incremento de la tonicidad de la solución. Es por eso que en estos
Al adicionar, sobre todo KCl, por ejemplo, pues hay que tener en cuenta que el incremento del sodio pues va a ser menor, pero pues el incremento de la osmolaridad va a ser mayor, ¿no? Entonces, bueno, y en el caso de la dextrosa, pues aquí ya sabemos que tiene cero sodio, pero que puede condicionar un incremento del nivel de sodio sérico si pues lo añadimos con otros electrolitos, ¿no? Aquí las preparaciones para la corrección va a depender, obviamente, esto ya lo sabemos, ¿no? Dependiendo de la instalación aguda. Si presenta síntomas neurológicos, pues obviamente tenemos estas 4 maneras o bueno, presentaciones. Aparte tenemos pues obviamente la fórmula, ¿no? Que esta sería la correcta, siendo la regla de 3. Pero en preparaciones sencillas, haciéndolo por lógica, el combinar 12 ámpulas del 17% en 1000 de solución nos da pues una concentración similar al 3%, ¿no? En total serían 514.000 equivalentes. Pero lo mismo sería si hacemos la misma proporción, pero la mitad, ¿no? 6 ámpulas, 3 ámpulas, ¿no? Eso es en el contexto agudo para una preparación a lo mejor rápida, ya sea para decirle a la enfermedad cómo hacer la preparación. Pero lo correcto, obviamente, no, si tenemos que hacer pues, el cálculo de cuántos mililitros de solución. Ya sabemos que dependiendo del objetivo de la terapia, usualmente aquí les puse los valores en el uso de soluciones hipertónicas, ¿no? Pero para el tratamiento de la hiponatremia en agudo, usualmente lo que recomienda desde 100 a 150 mililitros, y vamos a ver las dos guías, la americana y la europea. Haciendo la cuenta en cuanto a las concentraciones, esa sería la fórmula, a lo mejor un poquito confusa, ¿no? Pero ya haciendo a la regla de 3, o en esta regla, vamos a ver si tenemos dos soluciones, solución 1 y 2. La 1 del 0.9% para llegar al 3%, una diferencia, una diferencia del 3% nos da 2.1. En cambio, el 17 le restamos el 3%, nos da 14.7. Esto nos habla de una constante, ¿no? De ambas soluciones. Que si hacemos la suma nos va a dar 16.8. Solamente aquí simplemente se hace una regla de 3. Para la concentración 1, simplemente multiplicamos el 2.1 que nos dio diferencial de la de 0.9 por 150, que es nuestro objetivo de solución, entre la constante, ¿no? Aquí nos daría un valor de 18.75. Eso sería lo que tenemos que infundir de concentración 1, en este caso de la solución del 17.7. Y para la concentración de 2.2 es lo mismo, pero con la constante que nos dio abajo, ¿no? 14.7 por 150 entre 16.8, que es la constante, nos daría un valor de 130, ¿no? Y haciendo la suma estricta sería de 150 mililitros. Obviamente existen aplicaciones para hacer los mismos cálculos, pero lo ideal pues, sería hacer con esta fórmula, ¿no? Aquí la administración del 150 usualmente se prefiere para 20 minutos con un objetivo, ahí varía la literatura, te dice que lleves un objetivo de 130 de sodio, pero pues a lo mejor si el paciente tenía 120, las correcciones pueden ser de 4 a 6 en 1 a 4 horas. Usualmente en el contexto de que la alteración neurológica sea por la hiponatremia, que ya hayas descartado otras causas, aquí pues obviamente sí vas a llevar a ese objetivo y hacer mediciones de monitorización incluso a los 20 o a la hora, ¿no? Pero lo que te debe hacer la monitorización más estrecha es la persistencia de los síntomas o alteraciones neurológicas. Obviamente ya después de esta reposición, si bueno, mejoría los síntomas, se puede continuar la reposición de 10 a 12 mil equivalentes o de 6 a 8 en 24 horas, ¿no? Ya sea si es con solución del 3% o simplemente con solución salina, ¿no? Como les comenté ahorita en la tabla, pues podemos utilizar cualquiera de estas. Y lo que sí, ante todos los trastornos del sodio está indicado la monitorización máximo cada 4 horas o mínimo cada 2 horas, ¿no? En el contexto de que estemos tratando una hiponatremia severa o profunda, sintomática profunda, sería monitorizar cada 2 horas. Y bueno, en revisión temática de la hiponatremia en el 2022 nos habla de que dos comparaciones de las guías, ¿no? Esa es la americana y la europea, con casi todo lo que vemos en medicina crítica. Aquí les puse la comparación de la recomendación en cuanto al nivel deseado de sodio. Usualmente se dice que para las posiciones a veces te toma incluso más de 48 horas, por lo cual tu meta no debe ser tan agresiva. De manera inicial en agudo, ante una hiponatremia sintomática o profunda,
se refiere a que la variación de sodio en 1 o 2 horas sea máximo de 4 a 6 o de 5 miliequivalentes, ¿no? Eso es lo que dice la europea. En cuanto a la administración de la solución del 3%, la americana hace énfasis que sean 100 mililitros para 10 minutos, que esto lo puedes hacer hasta 3 veces, que posterior a eso ya tienes que considerar otras acciones. Pero la europea hace énfasis en que puedes hacer 2 administraciones para 20 minutos, no es la única diferencia en su preparación. Eso ya es preferencias acorde a su medio, ¿no? Lo que sí es considerado diferenciar siempre el paciente en el contexto de que esté en riesgo, ¿no?, de presentar ¿cómo se llama? Desvionización osmótica. Ajá. Que aquí posiblemente los rangos son los que ya les comenté. Estos hablan de que el máximo o mínimo rango en pacientes de alto riesgo sea de 8, ¿no? Son congruentes con lo mismo. Y que un máximo de 10 en las primeras 24 horas en pacientes que no tengan riesgo, ¿no? Y obviamente, eso es en base a las guías, pero recomendaciones según expertos se habla de que sea, pues, de 6 equivalentes, ¿no? Lo mínimo, para ir con rangos de seguridad más apropiados. Que obviamente la infusión de sodio no va a ser siempre acorde a las fórmulas o el déficit que documentemos. Aquí hay otro artículo publicado en 2019 que habla del manejo de las hiponatremias. Aquí se me hizo interesante cómo ya sabemos que la evaluación de la bulimia no debe ser estrictamente por una fórmula, ¿no? O sacar el déficit de agua. Aparte de las variables clínicas, también podemos considerar las variables que ya conocemos hemodinámicas, ya sea invasivas o no invasivas, sobre todo pues, de ecocardiografía, ¿no? Ahora estamos valorando la relación de la cava, la presión auricular derecha, con las velocidades o la función diastólica del ventrículo izquierdo. Sería una mejor manera de valorar junto con las variables clínicas, ¿no? El estado de bulimia de todo paciente que curse con los tornados de sodio. Entonces, ya para finalizar, hay que recordar que siempre la disnatremia, ya sea si es hipo o hiper, siempre va a propiciar un peor pronóstico, una mayor estancia, y obviamente es un factor a considerar antes del ingreso de UCI. Obviamente se debe tratar solamente siempre con un déficit de líquidos, y que incluso grados leves de la hiponatremia, ya hemos visto que valores de hasta 149 hay un incremento de la mortalidad hasta 50%, ¿no? Que el tratamiento de la hiponatremia siempre va a estar relacionado más a los síntomas neurológicos con estos valores o puntos de corte, y que siempre hay que tener en cuenta pues, nuestros rangos o valores seguros. Otras literaturas comentaban que la velocidad de corrección puede ser desde 0.5, 1 a 2 medicamentos por hora, ¿no? Pero siempre hay que considerar, si estamos haciendo pues, una corrección o un incremento del suelo, pues ¿se me fue el nombre? O si estamos en un descenso, pues el edema cerebral que puede recurrir. Aquí lo que sí es muy importante es que en el tratamiento de la hipernatremia, se me olvidó comentar, siempre que hay un deterioro clínico, un empeoramiento, a lo mejor en nuestro caso, el paciente que estamos haciendo reposición de agua y que estamos monitorizando las velocidades en Doppler, el incremento de las mismas, aparte de valorar si hay una causa de un sangrado, si el paciente se deterioró, hay que considerar que nosotros estamos propiciando pues, un edema cerebral. A un tratamiento, pues aquí pues, sería darle manejo y suspender la infusión en ese momento, ¿no? Y pues ya, eso sería todo. Si tengan dudas o algún otro artículo que hayan leído para complementar. Ramón, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente desarrolle desvionización osmótica? Pues aquellos que donde cursa con una hiponatremia pues, súper severa profunda, y después pues tienen alcoholismo, desnutrición, tienen hiponatremia por bajo 110, cursada también incluso con hipercalemia, hipocalemia, perdón. Son los aquellos en los que tienen que uno ir más despacio, sobre todo por el mayor riesgo de generarle el síndrome de desminución continua, el síndrome de mielitis continua.
que son aquellos pacientes en los que ustedes deben tener especial atención en el momento que están haciendo una corrección, ¿no? Los que ya tienen una hiponatremia crónica, insuficiencia cardíaca, a lo mejor insuficiencia renal, cirrosis, todo este grupo de pacientes que va a ser un poquito más difícil. Mariana, ¿por qué se toma 48 horas como corte para que sea aguda o crónica? Bueno, dentro de los algoritmos hay un montón de evaluaciones que podemos hacer. La evaluación de la bulimia es una cosa bastante difícil para los clínicos. Dentro de lo que yo leí, más o menos tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad como del 30% que yo llegue y diga se encuentra hipovolémico, hipervolémico o euvolémico, con especial énfasis en las hipo y las euvolemias. Entonces eso nos va a distraer un poco porque nosotros estamos pensando que hacemos una buena evaluación y vamos a agarrar un algoritmo que nos va a llevar a algún error o vamos a llegar a tener algún error en algún punto, ¿no? De aquí que la sociedad europea, el conjunto de sociedades europeas ya lo descarten y tomen en cuenta únicamente si es una hiponatremia verdadera, una hiponatremia hipotónica o se trata de pseudohiponatremias. Entonces, en ese sentido, pues ahí van, lo primero es determinar si se trata o no de una hiponatremia. Posteriormente, lo que más nos ayudaría, si nosotros queremos agarrar tal o cual algoritmo, que muchos se parecen y la verdad son bastante similares, sería ver qué tanto sodio está tirando el riñón, ¿no? Para eso sí nos apoyaría bastante que el laboratorio nos echara la mano con eso. Que es como lo más difícil, que luego nosotros terminamos haciendo un general de orina, ver cómo está la singularidad urinaria con base en la densidad, hacemos un cálculo que pudiera llegar a estar bien o no. Pero sobre todo, y con base en lo que ya hemos estado diciendo en temas anteriores, hay que tener en cuenta la fisiopatología y el desarrollo o lo que nos lleva a que nosotros tengamos una hiponatremia. Más allá que corregirla, saber cómo y por qué está pasando. Porque, por ejemplo, pues, en pacientes que toman éxtasis, aquellos que se avientan un maratón, alguna cosa de estas, que son las hiponatremias agudas, pues tenemos tiempo de hacer lo que nosotros queramos y no pasa nada. Pues también comprender por qué está este límite de las 48 horas y saber en qué pacientes pues ya no le vamos a hacer una corrección, sobre todo rápida, ¿no? Que es lo más importante que se deben de quedar ustedes con lo de las hiponatremias. A cuál corregir y cómo corregir. En las hiponatremias, pues en realidad el riesgo, aunque se ha descrito que ha habido casos de disminución osmótica, es muchísimo más raro, entonces tenemos más oportunidades de hacer correcciones. La fórmula de Rodríguez Madras, se puede, pues la podemos llegar a utilizar, pero con una corrección después de las primeras 4 o 6 horas para saber qué tanto nos está bajando con base en lo que ya metimos, ¿no? Bueno, lo de los diuréticos, como todo lo que hacen los cambios o que esperas que con los diuréticos tacídicos o de ASA venga la hiponatremia, esos son los primeros 15 días de iniciado el fármaco, pues usualmente. Entonces, después de su uso crónico, como lo mencioné ahí, pues el punto de corte son 15 días, pues es muy raro que llegamos a ver realmente un cambio en los electrolitos, pues no sé. Ahí, por ejemplo, con los diuréticos hay otro mecanismo aparte, pues, que tiran sodio y demás, en el cual ocasionan una relativa hipovolemia, entonces esto va a encender un cigarro. Sobre todo porque los mecanismos que se generan de la porcemia, por ejemplo, que es el arrastre de agua con el sodio, en el momento que bloquean el receptor que ya comentó, el 2,2 potasio cloro, es lo que se genera con los diuréticos. También considerando, por ejemplo, en el caso de la hiponatremia, que a lo mejor no es muy común verla tanto aquí, sino más la hiponatremia, lo que he visto pues, en el tiempo que estoy aquí, es de que se asocia mucho con el posoperatorio, con un síndrome de supresión, de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, en el cual pues, se diluye el sodio y muchas veces queremos enfocarnos a que a lo mejor, porque ya sabemos que no, o son dos, ¿no? Y falta de ingesta o de aporte, o una dilución por agua, que vemos más el problema del sodio en el caso de la hiponatremia, en la mayoría, no todo, porque están las 3 clasificaciones en cuanto al volumen de agua, como un trastorno propiamente más del agua que del sodio en ese sentido. Y es que muchas veces nos queremos como que querer reponerle con sodio o con más aporte de sodio a síndrome de la hormona antidiurética, cuando pues lo estamos llevando nomás a pues, mayor aporte de volumen y más de agua, sobre todo con lo del sodio, en lugar de comprender, como comentó el doctor Jorge, que el sustrato fisiopatológico de la enfermedad, la causa, sí, como base. Como vimos de la obesidad, pues es algo que a lo mejor aquí no identificamos, pero sí es muy frecuente, ¿no? Pero
ya la evaluación secuencial la normalidad y se ven. Y sobre todo porque las neumonías no están un poco. Sí, y sobre todo porque estamos los pacientes que terminan a veces subiendo a PIS, lo que se le da seguimiento con una hemorragia sonagloidea, que son los que más precipitan ese tipo de lesiones. Está el paciente en piso, te hablan por una hiponatremia y el paciente igual, tú lo ves, ¿no? O sea, a lo mejor 130, 129 tiene de sodio, te habla y dice, pues, recuerdo al último artículo que vimos que conviene más en ese sentido, ¿no? Si recortar o sea, restringir agua, o sea, el aporte de agua libre para corregir la hiponatremia. Pero son pacientes que, de acuerdo a la escuela de cada uno, por ejemplo, neurocirugía hablando muy cerrado al momento a lo mejor de querer restringir agua por darle un aporte constante en cuanto a datos, o sea, para el vasoespasmo, ellos de mantener un flujo constante de volumen y evitar el vasoespasmo y que están muy realmente a lo mejor dicen, no, que a estos pacientes le quito agua libre y restringe los líquidos porque les da miedo que al momento de concentrar más la sangre genere mayor complicaciones neurológicas por el vasoespasmo y este tipo de situaciones. En el sentido que muchas veces se topa uno con eso, ¿no? Algunas definiciones, por ejemplo, sobre todo por la forma de a lo mejor de conceptualizar la volemia como tal, porque no, pues a las 48 horas se generan los 10 moles, taurina, otras proteínas intracelulares que generan un gradiente osmótico para generar, o sea, realmente más que el gradiente como para emparejar la tonicidad fuera y dentro de la célula. Me genera poquito más escucharlo como para generar mejorar la volemia intracelular, porque volemia en sí es volumen en sangre, pues no es tanto en células, sino volumen intracelular, que a lo mejor es lo que me genera un poquito ruido. Pero pues hablando de ese mecanismo que genera las 48 horas, mecanismo pues descrito de manera teórica, que es lo que nos pone como marco el considerarlas como agudas crónicas, ¿no? 48 horas como margen de tiempo para poder hacer correcciones un poco más abruptas. En el sentido, por ejemplo, el paciente que tuvimos aquí o que tenemos en el 6, ¿no? Que hizo una diabetes insípida, una diuresis de agua de manera libre, subió el sodio de manera muy estrepitosa y como el cambio del sodio fue en menos de 12 horas, pues prácticamente estamos entre un margen de tiempo para poder reducir quizá el sodio 10 mil equivalentes casi sin ningún tipo de problemas, pues por los mecanismos. Sobre todo en un cerebro que ya previamente viene edematizado y que no tiene mucha capacidad de acomodar las presiones intracelulares. ¿Alguien más? No, por parte. Sí, nada más tratar de comprender también los medicamentos que utilizamos nosotros que pueden llegar a desencadenar una hiponatremia, ¿no? Sobre todo, muy seguido tenemos pacientes con anticoiniciales, de carbamazepina, pueden llegar a desencadenar una hiponatremia. De repente, alguno que otro que llega que tiene depresión y está en tratamiento con antidepresivos, que ya también los vimos, son causas de hiponatremia, ¿no? Los diuréticos que utilizamos, o sea, pues hay un montón de causas que estamos dando por hecho y que de repente nos vamos a fijar. Como le damos agua y ya nada más sigue con el cuerpo. Porque incluso hay en algunos algoritmos una prueba terapéutica que se hace con una solución salina, ¿no? Que es para ver si el paciente está hipovolémico. Si está hipovolémico, le echas 1 litro de solución salina. Si responde, bien. Si no, no está hipovolémico. Pero algunos pacientes con CIJAD incluso van a tener una respuesta transitoria que no significa que estén hipovolémicos, se genera un CIJAD y que van a tener incluso una hiponatremia de rebote. Entonces, el conocer este tipo de mecanismos, incluso en nuestras pruebas diagnósticas, es bastante útil para saber si nos va a servir, no nos va a servir, nos va a distraer o qué va a pasar, ¿no? Porque a pesar de que la hiponatremia se relacione con un detrimento en el pronóstico del paciente hospitalizado, muchas veces se relaciona por el hecho de que no estamos comprendiendo qué está pasando con ese paciente y no le estamos poniendo la atención suficiente. Entonces, si no le estamos prestando la atención que necesita este paciente, no estamos evaluando los efectos de los medicamentos, no estamos sabiendo qué está pasando con ese paciente y le va a ir mal. Pero no porque presente la hiponatremia y no porque el hecho de que yo le meta sal le va a mejorar el pronóstico, sino porque no estoy comprendiendo eso. Sobre todo en dos mecanismos súper importantes, pues de que como comprendemos que la osmolaridad se relaciona o por la osmolaridad o por el estado de volumen, muchas veces cuando ya topamos feo es en la cuestión de la evaluación del volumen, como comento, porque sí he visto pacientes, por ejemplo, que vienen con pluripatología, con insuficiencia cardíaca, pero que vienen con un volumen efectivo depletado, que generan hiponatremia y que tú dices, bueno, este ilusional es por la enfermedad de base o porque está hiponatrémico. En este contexto sí utilicé lo que me comentas de la solución, o sea, con
una prueba con salina así, al 0.9% para ver el cambio en cuanto al sodio o sodio urinario perdido. Que bueno, en gran parte de los algoritmos lo comentan de 4, sí, algunos algoritmos de New England que es en corte de 20, pero hablando también por otro tipo de definición, en cuanto al corte de 100 es hablando de la osmolaridad urinaria, no tanto del sodio urinario, sino de la osmolaridad urinaria, que ese es donde el otro punto a lo mejor que... Y de ahí, claro. pues esos, como dijo Jorge, que previamente se utilizaban, ya se perdieron porque obviamente es mejor valorar la expresión de sodio, sobre todo en ese paciente que tú dices, no, falla cardíaca, a ver qué contexto lo agarras. Sería lo ideal. Y la fórmula únicamente de traslape de la osmolaridad urinaria a través de la densidad urinaria, que es compararlo con una solución con 0 solutos, con agua bidestilada, que es la comparación de la densidad urinaria, pierde objetividad cuando tenemos obviamente que piperacilina, tazobactam, salvapenémicos, medicamentos con sal, y que afectan igual también ahí a nivel... Pero simplemente los algoritmos la omiten, ¿no? Pero pues hay que tener en cuenta si lo tenemos disponible. Que es donde a veces Lo nos que- puede generar ajá. algunos problemas aquí en cuanto al uso de la fórmula. Hola, hola. ¿Alguien más? Gracias. No, cámara.